tema, hermanos, importantísimo. En Daniel se nos habla de los tiempos proféticos. Dijimos hace 8 días que todo esto, ¿para qué es? Todo esto que estamos aprendiendo, todo esto que estamos oyendo, todo esto que estamos... ¿Cuál es el objeto de la Biblia? O sea, ¿a dónde nos lleva? A este punto. Al reino de Dios. Un reino que va a ser ejercido a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida. Esto, hermanos, muchas iglesias se están equivocando. Este evento, dicen, es en 2 partes. No, es el arrebatamiento y luego la segunda venida. El punto es que aquí ocurren 7 años. Aquí ocurren 7 años, o sea, 3 y medio y 3 y medio. ¿Cómo se llama esta etapa? En la gran tribulación. Tribulación. Ahora, Dios, ¿cómo nos hace saber esto, hermanos? Dios, ¿cómo nos lo dice? ¿Dios nos habla? Sí. ¿Dios ha hablado? Sí. Y para esto, ahora me voy a Hebreos 1 y 2. No lo busquen, mejor escúchenlo, por favor. Pongan mucha atención. Dice, Dios, Jehová, Dios Padre, Dios Celestial, hablando de muchas veces y muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, es decir, a nuestros antepasados. ¿Por quién? Por los profetas. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Por los profetas, dice. Ahora, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Entonces, ahora nos habla por quién. Por los pastores. Lo acabo de decir, por Jesucristo. Ahora nos viene a hablar a través de Jesucristo. Él nos viene a saber las cosas de Dios, nos viene a aclarar, nos viene a esclarecer, nos da con toda claridad, nos puntualiza la palabra de Dios. ¿Quién? Jesús. Entonces, Dios, ¿cómo nos habla? A través de la Biblia. Dios nos habla a través, o nos habló a través de los profetas. Y Dios nos habla hoy a través de Jesucristo. Es decir, a través de los profetas, ¿qué es? Profecía. Profecía. ¿Y qué es una profecía? Es una revelación de lo que ha de pasar, de lo que ha de suceder, lo que ha de pasar en tiempos futuros. Ahora, ojo, un profeta habla por inspiración divina, no habla porque él piensa, o él cree, o le dio el pálpito. ¿Sabes qué? A mí me late que va a temblar. A mí me late que va a pasar. No, eso no es, ¿eh? O sea, un profeta habla por inspiración divina. ¿Qué es inspiración divina? Por medio del Espíritu Santo. Que habla por Dios, por medio del Espíritu Santo. O sea, habla a través de lo que Dios quiere que sepamos nosotros. Dios le da el mensaje, Dios le dice qué decir. Él no habla porque sí. Pablo, Pedro, todos escribieron la Biblia, ¿sí? Todos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, aquí está Pedro escribiendo y el Espíritu Santo le está diciendo, pon esto, pon esto, pon esto, pon esto, pon esto, pon esto. Él a lo mejor ni entiende, ¿verdad?, que está escribiendo. Y de momento así pasó, ¿eh? Sí. Hay muchas cosas que los profetas o los apóstoles, ¿verdad?, los grandes apóstoles, no entendían qué escribían, pero eran guiados ¿por qué? Por el Espíritu Por Santo. Dios, por Dios, por Dios. Sí, el Espíritu Santo ahí tuvo que ver, claro que sí, pero es por Dios. O sea, la determinación de quién es, De Dios. de Dios. La determinación es de Dios. Ahora, a través de Daniel, Dios nos, o sea, le da profecía, le da revelación. De hecho, dice el escrito que el ángel Gabriel le revela a Daniel los tiempos proféticos. Entonces, en Daniel 2, en capítulo 2, Dios nos habla de 4 reinos preponderantes. ¿Cuáles son, angelitos? Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y esos reinos, les quiero decir, ya pasaron, ¿verdad? ¿Se equivocó el profeta Daniel? No. Ojo, ojo. O sea,
Esto les debe de dar la certeza y seguridad de que Dios está hablando y que va a cumplir y que va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Entonces, a Daniel le da la profecía de las 70 semanas. En Daniel 2 le da 4 imperios van a prevalecer, van a gobernar la tierra. Ya dijo mi hermanita Angelitos, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Eso ya pasó. Pero luego dice ahí mismo que va a venir una roca que no va a ser cortada por mano. O sea, ¿qué quiere decir eso? Jesucristo. Que es orden de Dios. Eso es lo que quiere decir. Es una orden de Dios. Viene esa roca, esa piedra, dice, piedra. Y dijimos, ¿verdad? Que en Hechos 14 dice que esa piedra es Jesús. Entonces viene, ¡pum! O sea, termina con este sistema. O sea, Dios le entregó la autoridad, el mando al hombre. ¿Quién fue el primer rey? De Saúl. Saúl. Entonces le dice al profeta Samuel, ¿sabes qué? Queremos rey. Y el profeta Samuel recibe instrucción de Dios y le dice, déjalos, ponle rey. Los va a sojuzgar, los va a maltratar, los va a humillar, les va a ir como en feria, pero ponles rey, ponles. ¿Y cómo nos ha ido, hermanos? Guerras, invasiones, diásporas, robos, hurtos, violencia, muertes, hambruna. ¿Cómo nos ha ido? O sea, el gobierno humano no sirve. Entonces viene la roca y termina todo este sistema. Y viene, o sea, viene la roca, termina con todo esto, hermanos, termina con todo esto y impone el reino de Dios. Que sabemos que es el reino milenial, 1000 años, en donde va a gobernar ¿quién? Jesucristo aquí en la tierra. Entonces Dios termina. Entonces, a través del profeta Daniel, Dios nos hace saber esto. 4 reinos van a gobernar. Nos lo dice Daniel 2. Ahora, Daniel 9 se especifica precisamente las 70 semanas. Daniel, hermanos, se da cuenta de una profecía. Una profecía que nos la da Jeremías. Esa sí, búsquenla, por favor, para que me sigan en la lectura. Jeremías 9, 29, 10. ¿Ya lo tienes, Mary? 29 días. Sí. Amén. ¿Ya lo tienen, angelitos? Amén. Sí, ok. ¿Ya lo tienen, hermano? ¿Los digo? Sí, ok. Dice así. Síganme, ¿eh? Dice, porque así dijo Jehová. Habla Jehová. Cuando en Babilonia, oigan, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿dónde fue cautivo el pueblo de Israel? A Babilonia. Ahí fue a dar cautivo Daniel. Ahí llegó Daniel, en ese grupo de pueblo. Entonces Daniel fue cautivo en Babilonia. Y dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan ¿cuántos? 70 años, 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a su lugar, a su patria, a su país, a su tierra. Esto Daniel, hermano, se dio cuenta. Daniel percibe esta profecía, y ¿qué hace? Se pone a orar. Él se da cuenta que esos 70 años ya están por cumplirse. Va a terminar. O sea, está predispuesto por Dios que ese pueblo, que Dios lo entregó a cautiverio, oigan esto, Dios lo permitió, Dios lo hizo. ¿Por qué? Por su inmadurez, por su dureza de corazón, por su rebeldía, por ese duro corazón que tenía el pueblo, por rebelde. Y Dios lo manda a pueblo que pagano. Babilonia significa antesala del infierno. Ojo, antesala del infierno. O sea, estuvieron en el lugar más horrible que pudieron haber estado ellos. Y fueron juzgados, ¿verdad? ¿Fueron qué? Esclavizados. Entonces Daniel se da cuenta de esta profecía. Dice, y van a volver, dice, cuando se cumplan ¿cuántos? 70 años. Vamos a seguir leyendo. 10, 11. Todo Israel, perdón, 29, 11.
de Jeremías, estoy en Jeremías, dice, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros. ¿Quién? Jehová. Dice, yo sé qué pienso para ustedes. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis. Es decir, Jehová aquí nos está diciendo, tú cada vez que te acerques a mí, no te voy a dejar, te voy a escuchar. Entonces, tú puedes ser rebelde, tú puedes ser malo, tú puedes, sí, pero aquí Jehová una y otra vez nos dice, ¿verdad? En el momento que tú te acerques a mí, me vas a encontrar. Entonces nos está diciendo, cada vez que tengamos un momento de desolación, de problema, de crisis, dice, acércate a mí, yo te voy a responder. Entonces dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seréis hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver. Vean lo que dice aquí, el 14. Y haré volver vuestra cautividad. O sea, volver atrás, ¿verdad? O sea, como si nada hubiera pasado. Es decir, les voy a permitir que regresen a su tierra. Va a terminar esa cautividad. Voy a volver esa cautividad. O sea, cuando empezó no eran cautivos, ¿verdad? Cuando empezó la cautividad. Pero Dios permitió que fueran a pueblo pagano por su rebeldía. Esto entendamos, por su idolatría. El pueblo fue objeto de juicio por parte de Dios. Y fue a parar ¿a dónde? A Babilonia. Y ahí los hicieron cautivos. Dice 70 años. Dice, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé. ¿Quién dice? Yo lo hice. Yo lo hice. Espero que entiendan eso. Yo lo hice. Yo permití que fueras cautivo. Yo te arrojé a esa cautividad. Yo lo permití. Yo lo hice. Y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. ¿A dónde? A Israel, a su lugar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Entonces levanta, ¿quién? Daniel. Daniel no era un profeta de oficio, mas sin embargo Dios lo usa para darnos esta profecía. Baja el ángel Gabriel y dice, ¿verdad?, que le da revelación. ¿De qué? De esta profecía. ¿Cuál? Las 70 semanas. Entonces, Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, a través de la ley, a través de los profetas, hoy a través de Jesucristo, a ti en tu corazón, porque dice, pondré mi ley en tu corazón y en tu mente. Es decir, a través de nuestra conciencia, Dios nos habla. Dios habla. Entonces, Él busca la forma y se comunica con nosotros. Y Él nos hace saber lo que Él quiere que sepamos, nosotros, ¿verdad?, como hijos de Él. Entonces, a Daniel le da profecía, es decir, le revela el acontecimiento de los hechos. ¿Sí me están entendiendo hasta aquí? Sí. ¿Por qué surge Daniel? Porque Dios lo levanta, porque Dios lo usa. Y a través de él nos hace saber el cumplimiento de los tiempos proféticos. 4 reinos en capítulo 2. Esos reinos ya pasaron. Falta la piedra. Jesús. Que va a imponer el reino venidero, que es la segunda venida. Entonces, ¿qué estamos esperando? El arrebatamiento. 2 eventos que la iglesia está confundiendo. No es el mismo evento, son 2 distintos momentos. Uno, el arrebatamiento, donde viene Jesús hasta las nubes. Y aquí ya toca tierra, impone su reino. Es decir, al ser humano se le quita el gobierno. Se acabó. Y de hecho le preguntan a Jesús en Mateo 24, ¿cuándo es el fin de este siglo? Le están preguntando en realidad, ¿cuándo es el fin de este sistema? ¿Cuál? El gobierno humano. ¿Cuándo va a terminar esto? Y Jesús le dice, a ustedes no les es permitido saber los sazones y los tiempos, contesta Jesús. Pero nos lo hace saber a través de ¿qué? De Daniel, de una profecía. La profecía de las 70 semanas. Entonces, Daniel 2 nos habla de 4 reinos que ya pasaron. Y luego enseguida, Daniel 9 nos dice, 70 semanas están destinadas para tu pueblo. Vamos a hoy a ver esto.
Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Padre de los cielos, te damos gracias, bendito Padre, por habernos permitido hoy estar aquí, por habernos traído con bien, Señor. Pidiéndote, rogando por los que no vienen, Señor, y que tengas misericordia de ellos, Padre bendito de la gloria. Bendícelos, Señor, y llena su corazón, bendito Padre, de esa hambre y sed de justicia que todo cristiano debe de tener. Gracias, Padre bendito, y te pedimos tu asistencia, Señor, que sea tu Santo Espíritu de cada corazón aquí presente, Señor, que nos lleves y que nos conduzcas, bendito Padre, al buen entendimiento de esta porción de Biblia que hoy tienes preparada para nosotros. Gracias, Padre, y que sea tu voluntad, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Israel, rebelde, idólatra, duro corazón, una y otra vez le falla a Dios. Esto cuando vemos jueces, ¿verdad? Cuando vemos crónicas, la parte de historia del pueblo de Israel, una y otra vez vemos, ¿verdad? Y fue a ir a Dios, y fue a ir a Dios, y fue a ir a Dios. Un pueblo totalmente rebelde, un pueblo que no quería admitir y no quería creer en Dios, no a su modo. Todos creemos a nuestro modo en Dios, pero Dios no admite modos. Dios quiere un solo modo, en espíritu y en verdad. No hay modos, o sea, no hay formas. Y ese es el problema con nosotros, ¿verdad? Que todos creemos en Dios a nuestra muy real manera de ser o de pensar. Entonces, Israel rebelde le falla a Dios. ¿Entendimos bien Daniel 2? Sí. Dios nos dice, ¿verdad? Va a haber 4 reinos. Dios nos lo predice, nos lo dice. Va a haber 4 reinos, hermanos. Esos reinos ya pasaron. El último, ¿cuál fue? Roma. Y viene el Mesías. Y viene la muerte del Mesías. Y viene un periodo que se llama de gracia. Este periodo también es conocido como de la iglesia. Ahora, Dios, empecé desde el domingo antepasado. Dios hace pactos, vimos los pactos, ¿verdad? Dios hace pacto ¿con quién? Bueno, con el pueblo de Israel. Ojo, hermanos, ojo. Esto mucha iglesia lo está confundiendo. El pacto, Mateo 24 y 25, nunca habla Jesús a la iglesia, ni para la iglesia. La iglesia todavía no existía. Y dijo Jesús en tiempo futuro, mi iglesia la edificaré. Esto es bien importante para mí que lo entiendan, para efecto de que de verdad empiecen a entender estas cosas, porque muchas veces nos quedamos cortos. Nos hablan de las 70 semanas, y sí, pero ¿de dónde vino esto? O sea, ¿de dónde? Es un llamado que Dios nos hace, ¿verdad? Y nos dice, mira, así van a pasar las cosas. Este es el fin del cumplimiento de este siglo. Aquí va a terminar todo. Y viene el reino milenial, donde Jesús va a imponer un reino divino que está predispuesto desde antes de la fundación del mundo. Y ese reino ha de recuperar la autoridad, porque el gobierno te lo di en tus manos y has hecho y deshecho con él, para mal. Porque yo no sé, hermanos, solamente los que están allá arriba y que tienen poder, pero ni esos están bien siquiera. Hijos drogadictos, perdidos, vicios, alcohol, inmundicia, inmoralidad, dobles, triples matrimonios, la novia trofeo. O sea, es un desbarajuste esto. Y dice, bienaventurado, ¿verdad? El que tiene hambre y sed de justicia. O sea, no te harta todo esto, ¿no? Yo, la verdad, ya me da terror ver la tele, ¿verdad? Porque apareció un encajuelado. Murió un hombre, murió una mujer, le echaron ácido en la cara. O sea, por Dios, ya lo raro sería no ver un homicidio. O gente muerta, ¿verdad? Aquí y allá. Se quemó con todo y carro, o sea, no sé, actos propios de la mafia, ¿verdad? Donde la gente la matan. Entonces, ya esto ya no está correcto, hermanos. Dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Dice, venga a nosotros tu reino, decía eso, ¿verdad? ¿Qué le estás diciendo a Dios? Ya ven a gobernar, ya acaba con todo esto. Ya termina con todo esto. Entonces, Daniel 9, a través del sueño de Nabucodonosor, que sueña una estatua, oro, bronce, nos muestra el Señor, ¿verdad? Que va a haber 4 reinos. Pero dice, va a venir una roca
no cortada de mano. O sea, es un evento que Dios tiene programado. Y viene esa roca, dice, y extingue, termina, finaliza con este siglo. Dice, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo será el fin de este sistema? El gobierno humano. Y viene ahora otra vez a recuperar el gobierno. ¿Quién? Dios. Es un gobierno divino a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿esto cuándo va a ser? En su segunda venida. ¿Cuándo vino? Él. Cuando murió. Cuando murió en la cruz. Cuando murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, Israel rebelde y loda, le falla a Dios. Entonces Dios permite, los entrega cautivos, los lleva cautivos. Y así es como Daniel llega a Babilonia. Insisto, Babilonia, antesala del infierno. Vamos a hacer un entendido. Recordemos que una semana, ¿cuánto es? 7 años. Entonces, si están programadas 70 semanas, ¿cuánto es en años? 749, 490. 490 años. Ojo, esos 490 años, hermanos, hasta aquí llevamos 69 semanas. Hasta aquí. Es decir, esto, hermanos, ya debe haberse cumplido aquí. Si estamos entendiendo esto ya debe haberse cumplido en los primeros 7 años. ¿Cuánto ha pasado? 2000, Más 4 años. de 2000 años. ¿Aquí qué pasó? Murió Cristo. Lo preciso, hermanos, para que vayan entendiendo, ¿eh? Aquí murió el Mesías, profetizado en Daniel, Zacarías. No se cumplió. Han pasado 2000 años. Es decir, en estos 2000 años, los primeros 7 años correspondía a este momento. Esta es la última semana de Daniel. Igual, 70 semanas, porque aquí van 7 y 62, son 69. Esto sale de la profecía, ya lo vamos a leer. Y entonces falta la última semana, pero son 7 años. Estos 7 años debía haberse cumplido aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se cumplió? Por el periodo de la gracia. Ok. Es un periodo que Dios abrió, ¿eh? Ahorita lo vamos a explicar. Dios permite, ¿verdad?, que el pueblo sea cautivo. Así llega Daniel cautivo a Babilonia. ¿Qué es cautivo, hermanos? Preso, prisionero, esclavo. Porque no les era permitido, ¿verdad?, salir y venir y hacer lo que se... No. De hecho, nos han enseñado, ¿verdad?, que empezaron a hacer. Les empezaron a quitar, ¿qué? Su personalidad. Les cambiaron alimentos, nombres. O sea, pierde tu identidad, piérdete. Sométete. O sea, se los quería comer, ¿verdad? A su modo, a su pensar, a su religión, a sus dioses, o sea, los quería asignar. Es decir, no me convienes como pueblo hebreo, me convienes como pueblo babilónico. Entonces los quisieron cambiar, pero Daniel y sus 3 amigos no lo permitieron. Siguieron fiel al Señor. Bueno, entonces... Daniel, insisto, se da cuenta de las profecías bíblicas y se da cuenta que en Jeremías 29 dice que esto está por terminar. Dice, 7 semanas, es decir, ¿cuánto eran en años? 490. No. 7 semanas. Sí, 7 por 7. 49. ¿Cuántos? 4, Años. 49 años. Okay. ¿Cuánto es 62? 7. 7 por 2 son 14, 7 por 3 son 50. ¿Estoy bien?
¿Saben mi cuenta? Sí, creo que sí. ¿Sí? Entonces, vamos a ir analizando. No se me esperen, ahorita vamos a entender qué estoy haciendo aquí. Vamos a la profecía. Escúchenla, no lo busquen, escúchenla por favor. Vamos a Daniel 9:20. Dice, aún estaba hablando, es decir, dijimos que Daniel se da cuenta de la profecía. Se da cuenta que en Jeremías estaba determinado que iba a terminar en 70 años la cautividad del pueblo. Se da cuenta. Entonces, ¿él qué hace? Ora. Clama al Señor y hace dos cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiesa su pecado y el pecado de su pueblo. Y Dios nos dice, ¿verdad? Haz eso. Confiesa ante mí tu pecado, tu falta, y yo dice, ¿qué? Te oiré. Yo te responderé. Eso me lo dice la Biblia una y otra vez. O sea, ¿cuál es el punto? En el momento que tú te acerques al Señor, Él te va a recibir. Él no te va a rechazar. Ténganlo por seguro. Y eso se repite una y otra vez. Daniel se da cuenta de esta profecía. Ya la leímos. Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, no se pierdan por favor, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Okay. Vamos a Daniel. Daniel se da cuenta de esta profecía. Se da cuenta que ya va a terminar la cautividad, que ya han ocurrido los 70 años. Entonces, ¿qué hace? Ora, empieza a clamar al Señor y hace dos cosas. Confiesa su pecado y el pecado de su pueblo. Y a la vez nos está diciendo, ¿verdad? Tienes que hacer eso para acercarte, para volver a restaurar tu comunión con el Señor. Confiesa tu pecado, dile qué hiciste. Díselo. Y le dice que el pueblo va a ser libre, que va a volver a su tierra. ¿Sí? Esa profecía. ¿Cuál? Jeremías 29:10 hasta 15. Eso ya ustedes lo checan o lo ven con calma. Ahora, de ahí nos vamos a Daniel. Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando. ¿Quién? Daniel. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Dice, y derramaba mi ruego delante de Jehová. Derramaba, es decir, clamaba, angustiado, llorando. Le decía al Señor, Señor, libéranos de esto, termina esto, por favor. Ayúdanos, socórrenos. Por misericordia, Padre, ya acaba con este cautiverio. Delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Dice, aún estaba hablando, o sea, estaba orando todavía. Dice, cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, dice, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, o sea, muy rápido, dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces llega a Daniel. Y me hizo entender, le da revelación. Y me hizo entender y habló conmigo. ¿Quién? El ángel. El ángel Gabriel. Dice, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría. Vengo a decirte lo que va a suceder. Vengo a darte, ¿qué? Revelación. Te vengo a enterar de las cosas que han de venir, de las cosas que han de pasar. Te vengo a decir lo que Dios va a hacer. Porque, ¿qué es un ángel? Un mensajero de Dios. ¿Qué es un ángel? Un mensajero de Dios. Un mensajero de Dios. Dice, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, te vengo a dar conocimiento de las cosas que han de venir.
Debemos dar entendimiento de lo que va a pasar. Dios ha dispuesto esto. Porque todo es revelación divina, ¿verdad? Todo es inspiración de Dios. No es de que a Daniel se le ocurrió o fumó algo raro ahí y se le fue la mente no sé hasta dónde y empezó a ver cosas raras, ¿no? No. O sea, esto es por inspiración divina. Él empezó a orar, entendió la profecía, dice esto ya va a terminar. ¿Qué hay que hacer? Clamar a Dios, pedirle al Señor. Él se da cuenta de la profecía de Jeremías y dice, esto ya va para afuera, ya va a terminar. ¿Qué hace Daniel? Empieza a orar, empieza a pedir al Señor. Al principio de tus ruegos, o sea, cuando empezaste a orar, le dice el ángel, dice, fue dada la orden. Fue dada la orden. Con el templo, ¿qué sucedió? Fue devastado, ¿verdad? Y dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. ¿Quién lo hizo? Roma. Estos cuatro imperios, ¿quién estaba primero? Babilonia. Los medos persas le ganan a Babilonia. Lo quitan. ¿Quién? Darío el Grande. Él era el rey. Él da la orden, hermanos, de reconstruir la ciudad. Y él es instado por Dios para restaurar la ciudad, el templo, y ordenar que su pueblo regresara a Israel. ¿Sí me entendieron? Dios motivó que este hombre, Ciro, diera la orden, ¿verdad?, de reconstruir y dejar que el pueblo que estaba ahí cautivo volviera a su lugar, a Israel, a su lugar de origen. ¿Quién da esa orden? Ciro el Grande. Entonces, y le da una profecía, ¿verdad?, que iba a durar 70 semanas, o sea, 490 años. ¿Quién? El ángel Gabriel, ¿a quién? A Daniel. Al principio de tus ruegos, 9:23 de Daniel, fue dada la orden. ¿Quién la dio? Ciro el Grande. ¿Rey de quién? De los persas. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Okay. Ojo. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. 70 semanas. El cautiverio. ¿Sí? Y sobre tu santa ciudad, para terminar, la prevaricación. La prevaricación. Y poner fin al pecado. Hermanos, aquí le está hablando del cumplimiento de todos los 490 años. O sea, le está diciendo, va a ser el fin del pecado, de la maldad, va a ser el fin de las tinieblas, va a ser el fin de todo este sistema humano. Dice, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la inequidad. Dice, para traer, o sea, la extrema maldad que se va a desarrollar. Dice, para traer la justicia perdurable. ¿Quién es la justicia perdurable? Cristo Jesús. Está hablando de esto. Y sellar la visión y la profecía, o sea, terminar todo esto. Dice, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Cristo Jesús. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Okay. Entonces, 7 semanas, 49 años. Ahora, aquí se da la orden, ¿verdad?, de edificar nuevamente, de restaurar. Aquí se da la orden, ¿por quién? Por Ciro. ¿Aquí qué pasa? Aquí ya queda restaurado. La ciudad santa, pero ¿cuánto pasó ya? Aquí lo dice. 49 años. Ya pasaron 49 años. Ahora, de aquí a aquí muere el Mesías. Aquí dice la profecía que van a ocurrir 62 semanas.
es decir, 434 años. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido, o sea, vengo a darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, o sea, cuando empezaste a orar, ya fue dada la orden. Quiera Dios, Ciro el Grande, rey de los persas. Dice, y yo he venido para enseñártela. O sea, te vengo a decir cómo van a suceder las cosas. Dice, porque tú eres muy amado, o sea, eres acepto al Señor. Eres visto con buenos ojos al Dios Padre. Dice, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas. Es decir, 70 semanas, todo el periodo, ¿verdad? Hasta aquí. 70 semanas. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí. 70 semanas, 7, 62 y 1. 7 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, dice. O sea, le está diciendo Dios, ahí va a terminar todo. Ahí se acaba todo. ¿Cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo es? No es tal. O sea, va a haber un fin de siglo en el sentido de que Dios va a terminar con el gobierno humano y va a imponer su reino milenial. Va a imponer su gobierno divino. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Entonces dice, 70 semanas están determinadas, dice, sobre tu pueblo. O sea, 7, 62 y 1. Porque el ángel le dice, va a costar de 3 partes esas 70 semanas. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Es decir, para terminar con la maldad del ser humano. Para terminar con su pecado. Para terminar con este sistema lleno de tinieblas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, es decir, desde aquí, orden de restaurar, ¿quién la da? Ciro el Grande, rey de Persia. Él da la orden de restaurar, es decir, Daniel se da cuenta que el cautiverio va a terminar. Y efectivamente llega Darío al poder. Y Darío dice, ¿sabes qué? Restauren la ciudad. ¿Sabes qué? Regresa a este pueblo a su lugar. Ya no los quiero aquí. Eso obviamente, ¿quién lo hizo? Dios. Dice la escritura, ¿verdad? Que Dios le dice a Faraón, le endurece el corazón y le dice a Moisés, ¿verdad? Saca a tu pueblo y de pronto, ¿qué le dice? No. Y vienen las plagas, ¿no? Vienen las plagas. Entonces, Dios hace eso. Y aquí a Ciro le pone en su corazón, ¿verdad? ¿Sabes qué? Restaura este pueblo. Regrésalos a su ciudad. Ya no los quiero aquí. Mándalos. Entonces, él da la orden. Entonces le dice el ángel a Daniel, mira, desde que se dio la orden de restaurar, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, dice, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, que son estas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, aquí están las 62 semanas. Ya son 69. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo entienden, angelitos? Okay. Y después de las 62 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías. Esto aconteció aquí. Entonces, aquí ya son 69 semanas. Falta una. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Y por otra semana, que es la que falta, confirmará el pacto con muchos. A la mitad, 3,5, a la mitad, dice, después de la manchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolado. El anticristo, ¿verdad? Que rige aquí en este periodo. ¿Sí me están entendiendo? Y sí me está entendiendo. Además que aquí ya que sea la mitad de que va a ser la tribulación, de media tribulación va a venir al Cristo. Desde aquí llega el anticristo. Ajá. Pero a las 3:30, aquí es tiempo aparente de paz, no va a pasar nada. Aparentemente todo se va a corregir, el sistema económico se va a mejorar, o sea, parece que todo va bien aquí.
Pero a partir de aquí, Jesse, se va a descarar. Se va a sentar en el templo, va a pedir adoración, y ahí es donde se van a dar cuenta que no es Dios. No es Dios. Y va a empezar, la verdad, la gran tribulación. Eso es lo que me está diciendo aquí Daniel. Bueno, entonces, le dice, ¿verdad, el ángel? Que desde la orden de restauración hasta la muerte del Mesías iban a ocurrir 62 semanas. Estamos aquí. Cada semana estamos diciendo, ¿verdad?, que es de un año. O sea, 7 semanas son 49 años. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿cuántas semanas van? 69. Bueno, vuelvo a recapitular esto. Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Hebreo nos dice que nos habla a través de la ley, nos habla a través de los profetas, sí. Nos habló a través de Jesucristo. Sí. 1:1 y 1:2 de Hebreos no lo dice. Entonces, a través de esto, Dios se comunica con nosotros. Entonces, Dios levantó profetas, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos? Dime nombres. Jeremías, Isaías, Daniel. Okay. Así de que, ahora, Daniel no era un profeta de oficio, pero Dios lo usa, ¿sí? Entonces, Dios a través de Daniel nos hace saber el tiempo profético, nos dice cuándo va a terminar, cómo va a terminar esto, y nos da 2 capítulos importantísimos de Daniel. ¿Quién? Dios. Daniel 2, donde nos dice, va a haber 4 pueblos que van a gobernar el mundo. Ahora, esos pueblos gobiernan por nuestra culpa, porque le dijimos a Samuel, ¿sabes qué? Le dijo el pueblo de rey, danos Dios, danos rey, queremos ser como el mundo. No quisieron ser regidos por Dios, eliminaron a Dios, hermanos. No sé si lo entiendan eso. Entonces dice, danos rey, y Dios impone o permite, le dice, dáselos. Los va a tratar, pero con la punta del zapato, pero dáselos para a ver si entienden, a ver si comprenden el error que están cometiendo. Y Dios triste, ¿verdad? Porque lo estaban menospreciando. Entonces, entra el gobierno humano, pero ¿ha servido? No, estamos muy mal, hermanos, de verdad. Entonces, la Biblia nos conduce, nos lleva a enseñarnos, a decirnos, a alertarnos, hey, voy a imponer nuevamente mi reino. Este reino es divino y no tendrá fin, es perdurable. Y es a través del pacto davídico, ¿se acuerdan que dice, va a haber un reino, va a haber un rey inconmovible? Eso lo vimos en los pactos. Entonces, Dios promete un reino inconmovible, un reino lleno de ¿qué? Justicia. De justicia. Lleno de justicia. Lleno de justicia. La correcta, ¿verdad? Una justicia santa, una justicia divina. Porque la justicia del hombre, ¿de qué ha servido? Para pura corrupción, para pura maldad. Digo, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero lo anormal sería no ver un homicidio en el día, ¿no? Un asesinato. Entonces, a través de Daniel, que vivió en un espacio de tiempo, Dios nos hace saber dos cuestiones. Una, va a haber 4 reinos. Después de eso, en el capítulo 9 nos dice, para tu pueblo, vean lo que dice, no está hablando para tu iglesia, no está diciendo para mi iglesia, le está diciendo para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Cuál es? Jerusalén. Está diciendo, están destinadas 70 semanas. No más, ahí termina. Y la Biblia nos está mostrando una y otra vez. ¿Dónde va a terminar? Aquí, en la venida del reino milenial, los 1000 años en que Jesús va a gobernar aquí en la tierra. Entonces nos hace saber, Dios, va a haber 4 gobiernos. Ahora, nos precisa todavía más. En el capítulo 9 nos dice, para tu pueblo están establecidas 70 semanas. Un periodo de 7 semanas, un periodo de 62 semanas y un periodo de 1 semana. ¿Sí me entienden? Entonces dice, en este tiempo, ¿qué sucedió? O sea,
se dio la orden de restaurar la Santa Ciudad. Y dice, ¿verdad?, que hasta que termine completamente la restauración van a ocurrir 70 semanas. Y que de que queda restaurado la ciudad, dice, en 62 semanas muere el Mesías. Este dato, hermanos, es importantísimo, porque así aquí nos está ubicando que van 69 semanas. Si lo entienden. Daniel me está diciendo, el primer periodo es de 7 semanas. 7 semanas en años son 49. Porque recordemos que cada semana es de un año. De años, no es de días, es de años. Entonces 7 por 7 son 49 años. Y luego me dice, hay otro periodo de 62 semanas, son 434 años. Si ustedes lo analizan, si ustedes lo suman, me falta, ¿verdad?, los 7 años aquí, para los 490 años que está establecido para este sistema, para el fin de los tiempos. Entonces me está diciendo, son 69 semanas hasta que muere el Mesías. Y eso, hermanos, ¿ya ocurrió o no? Ya ocurrió. Ahora, según el tiempo profético dado por Daniel, porque ese es el punto objeto de estudio, dice que falta una semana, 7 años. 7 años. Esto debe haber ocurrido aquí. De aquí a aquí, hermanos, ya han ocurrido más de 2000 años. ¿Qué pasó? ¿Dios se equivocó? ¿Le falló la cuenta? ¿O cómo estuvo esto? Bueno, entonces muere el Mesías y seguirá una última semana, lo que no pasó. Entonces, ¿qué sucedió? Esta profecía, una y otra vez, ¿es para quién? Para Israel. Dice, porque están determinados para ti y para tu pueblo. Israel, aquí no menciona la iglesia. Jesús, ya estando en vida, dijo, ¿verdad? Y restauraré mi iglesia. Edificaré mi iglesia, perdón, dice así Jesús. Edificaré, algo que no estaba. Porque si no nos hubiera dicho, no, la iglesia ya existe, la iglesia ya somos todos, la iglesia ya está aquí. No, dijo, edificaré mi iglesia. Entonces, este mensaje, estos pactos, esta profecía, hermanos, es para el pueblo de Israel. No es para la iglesia, no es con la iglesia. Bueno, vamos a entender. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya pasaron 2000 años. Aquí en estos primeros 7 años debió haber ocurrido esta semana. En los primeros 7 años no pasó. ¿Qué sucedió? Y establecen los tiempos que va a suceder primero el arrebatamiento y entonces empieza la gran tribulación. Esta, hermanos, es la semana 70 de Daniel. Aquí es el cumplimiento del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque enseguida viene Jesús en su segunda venida a establecer el reino milenial. Es decir, aquí estos 7 años están marcadísimos, ¿verdad?, que es la última semana de Daniel. Entonces, ¿qué pasó con este periodo? ¿La profecía se equivocó? ¿Fue mandada? No. ¿Qué pasó? Dios abre un periodo, hermanos, por su misericordia, llamado de la gracia. En realidad el periodo es de la iglesia. En realidad esa es la dispensación, la iglesia. Pero debe haber durado hasta aquí. Pero el punto es este. No hubiéramos entrado nosotros. Ese es el punto. Dios abre un periodo, hermanos, llamado de gracia por su misericordia. Oigan esto. Dios abre un periodo de gracia en este periodo de profecía, ¿verdad? Por su misericordia. Bueno. Jesús vino a salvar a los judíos. Esto que quede como base. Porque así fue. Él vino a salvar a los judíos. Pero la palabra, hermanos, oigan esto, por favor. Pongan mucha atención. Pero la palabra dice que Dios permitió que los judíos rechazaran a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dios permitió que fueran cautivos? Sí. Sí. Dios permitió que Faraón dijera sí y luego no. Sí. Él endureció el corazón. Hermanos, aquí sucedió lo mismo. Vamos, no lo busquen, por favor, no lo busquen. El año les voy a dar así. Miren lo que dice Juan 1. Anótelo, hermana Angélica, usted que se anote. 1, 11 y 12. Juan 1, 11 y 12.
Dios abre un periodo en esta profecía llamado ¿de qué? Gracias. De la gracia. Realmente se llama la dispensación iglesia, ¿verdad? Ya duró más de 2000 años. ¿De cuándo cuenta? Desde que muere Jesús hasta que sea el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, llevan más de 2000 años. ¿Cuánto más seguirá? Dice Jesús, solamente Dios lo sabe. ¿Sí o no? Sí. Solamente el Padre lo sabe. Entonces, vean lo que dice aquí, Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo, hermano? Israel. Su creación. Su creación. Él nos creó. Él hizo el mundo, Él hizo el universo, Él hizo todo. Dice, a lo suyo. No dice a los suyos. Dice, a lo suyo vino. O sea, vino a su creación. Entiendan eso. No dice, a los suyos vino. ¿Estaría hablando de qué? De muchos. Hombres. Pero dice, a lo suyo. O sea, ¿a qué? A su creación. Y ahí estamos hablando de mares, animales, cosas, cielo, tierra, firmamento, atmósfera, árboles, flora, fauna. Él está hablando aquí de todo. Dice, a lo suyo, si no diría cómo, a los suyos. Entonces estaría hablando de personas. Dice, a lo suyo vino, pero dice, y los suyos, ahora sí habla de personas. Precisa. Allí ya no habla de bosques, fauna, agua, tierra. Aquí ya habla de personas, dice, y los suyos no le recibieron. Dice, a lo suyo vino. ¿Está hablando de personas? No, está hablando de toda la creación. A lo suyo vino a la tierra. Bajó y descendió ¿cómo? Como ser humano. Como humano vino. Dice, a lo suyo. No todo es de él. Sí. Todo. A lo suyo vino, dice. Y los suyos, aquí sí ya habla de las personas. Y los hombres, dice, no le recibieron. Entiendan bien esto, hermanos, por favor. Ahora, ¿esto quién lo permitió? ¿Quién lo hizo? Dios. Dios no permitió que el pueblo, hermanos, recibiera a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para abrir este periodo de gracia. Recordemos, ¿a quién le impuso el ministerio? A los gentiles. A Pablo. Y a los de casa. A Pedro. A Pedro. Y tuvieron un alegato Pedro y Pablo, ¿verdad? Dijeron, no, es que es para la casa. No, es que es de la casa, ¿qué? El evangelio. Dice, es que es de nosotros, es para no. No, dice Pablo, no, es para todos. Pablo lo entendió bien. Pablo es a los gentiles. Entonces, en esa bondad del Señor, hermano, en esa misericordia del Padre Celestial, Dios abrió un periodo de gracia en esta profecía. El cumplimiento de los tiempos se va a dar ¿cuándo? Cuando venga la segunda venida de Cristo Jesús. Ahí termina las 70 semanas. Y inicia el fin de este siglo. Dice, ¿cuándo será? Le dicen los discípulos a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin del siglo? Le están preguntando, ¿cuándo será? No el fin del mundo, sino el fin de este sistema. Ese es lo que le están preguntando. ¿Cuál es ese sistema? El gobierno humano. Y dice Dios, te voy a quitar. El gobierno lo va a recuperar el Señor, hermanos. Y va a tomar ese gobierno divino, que es divino, a través de Cristo Jesús, imponiendo el reino milenial. Son 2000 años. Y luego, ¿qué sigue? El trono blanco. Y luego, La la eternidad. Se acabó, ya no hay más. ¿Va a acabar esto? Sí. ¿Va a terminar esto? Sí. Aquí Daniel 9 nos lo dice, pero clarito. Están determinados para tu pueblo 7 semanas. Se va a dar una orden de restaurar. ¿Quién la da? Ciro el Grande, rey de Persia. Ya derrocó a los babilonios. Y le dice, va a terminar esa cautividad. Van a regresar a su tierra. Daniel se da cuenta y empieza a orar al Señor. Y le dice el ángel Gabriel, desde que tú empezaste a orar, ya fue lanzada la orden de restaurar la ciudad. Ahora, de aquí a que se restaura la ciudad, van a ocurrir 70 semanas, 49 años.
Y luego, dice, viene un periodo de 62 semanas. ¿Cuándo me marca el fin de esas 62 semanas? La muerte del Mesías, dice. La muerte del Mesías. Entonces, de aquí me está diciendo Daniel, son 69 semanas. Y la última es la tribulación, que está dividido en un periodo de 3,5 y 3,5. Es la última semana de Daniel. O sea, el cumplimiento de las 70, de los 490 años, el cumplimiento de las 70 semanas. Hermanos, si no lo entienden, por favor, pregúntenme. No importa que demos este tema 10 veces. No, a mí no me interesa. Yo quiero que lo entiendan. Quiero que se llenen, ¿verdad? Que digan, ay, chido, que se preocupen de verdad hoy este día. Entonces, sí, porque Daniel no se equivocó en la profecía, hermano. Entonces, en cualquier momento Dios puede dar la orden. Ajá. Sí. Es lo que dijo Jesús, la orden solamente Dios la da, ni los ángeles. Esa solamente Dios la va a dar. ¿Por qué? Porque Él fue quien abrió este periodo. Hermano, es un periodo que Dios abrió en su misericordia. ¿Cuándo va a decir que ya? Cuando hay que- Y dice, ¿verdad? En Pedro, no es que sea tardo para la ira. ¿Cuál es la ira? Aquí va a ser desatada la ira de Dios. En la gran tribulación. Dice que vamos a ver abominaciones como jamás hemos visto. Y aquí va a ser desatada la ira del Señor. Por nuestra rebeldía, por nuestra falta de credulidad, por nuestra inmadurez, por nuestro duro corazón. Aquí el Señor va a decir, nos está previene, ¿verdad? Hay un infierno, hay un fin de esto. Yo quiero que todos procedan al arrepentimiento, que no se pierda nadie, porque el terrible sufrimiento que van a padecer, no lo deseo para ustedes, ni siquiera nos lo imaginamos. Yo estoy seguro que ni siquiera nos lo imaginamos. Entonces, me está diciendo, esto va a pasar, el cumplimiento de estas cosas ya ocurrieron. Pero dice, Jesús mismo dice, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo viene el arrebatamiento? Eso dice, solamente Dios Padre lo sabe. ¿Por qué? Porque Él lo estableció, Él lo impuso, Él lo dio. Y solamente Él sabe cuándo va a decir, hasta aquí. Así como dio, ¿verdad? El diluvio le dijo a Noé, ¿sabes qué? Construye un arca y mete animales y tú y tu esposa y tus hijos, nada más. Los demás, o sea, el que hubiera dicho que sí, ¿verdad? Hubiera estado en la barca, ¿eh? Pero nadie quiso, nadie creyó. Entonces igual estamos aquí, ¿verdad? Les estoy diciendo, esto ya está por fin. O sea, hasta aquí ya vamos, hermanos. Ya vamos no sé cuánto de aquí. Ya ocurrieron 2000 años. ¿Cuánto ustedes creen que falta? Ya no falta mucho, hermano. Ya no falta mucho. Nos damos el lujo de no poner atención, de dormirnos, de contestar el teléfono, de distraer, de no venir, de cuando quiero y a la hora que pueda, voy. O sea, hermanos, estamos jugando con nuestra vida. Estamos jugando con nuestro destino. Estamos jugando con nuestro último aposento, o con Dios, o con el diablo. No le estamos poniendo a esto seriedad, hermanos. ¿Lo estás creyendo? Yo creo que no. Yo pienso que no. Y bueno, Dios sabe, ¿verdad? Porque igual ahorita me apedrean y me sacan de aquí por loco. Y igual dicen, ¿sabes qué? Es que siempre nos está regañando y no. ¿Eh? Hermanos, yo por algo estoy aquí y yo sé que el Señor quiere que yo les transmita estas cosas. Pero ya en el corazón de cada quien, ¿verdad? Y lo vemos cada 8 días. No vienen, faltan, llegan a la hora que quieren. Está bien. Pero cuando venga el Señor y les pregunte, ¿qué hiciste? Yo estaba en la iglesia, señores. De verdad, hermanos, discúlpame. Pero no les va a valer de nada. Ya frente al Señor, te va a decir, ¿verdad? Te la pasabas dormido. Te la pasabas con tu celular. Nunca estudiaste la Biblia. Nunca abriste la palabra. Nunca oraste conmigo. Nunca tuviste comunión conmigo. Nunca estuviste realmente buscándome a mí. Nunca realmente en tu corazón llegaste, dice la Escritura, que se traduce en 2 mandamientos principales. ¿Cuál? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. ¿Y cuál es el otro, Angelito? Amar a su prójimo como a ti mismo. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, ¿cuál es el factor común? El amor. ¿Y quién es el amor? Dios. Dios me está diciendo, si me buscas a mí, olvídate de leyes, olvídate de cosas. Tú y yo, comunión. Por eso dice, cuando oremos, cierra tu puerta.
a ver qué tanto crees de verdad en mí. Oran en momentos de angustia nada más porque no tengo para comer. Señor, mándame de comer. Ya oré. Esto es serio, hermanos. El cumplimiento de esto, Daniel no se equivocó. Me espanta esto, hermanos, de verdad, porque Daniel se equivocó. No. Todo está cumplido, hermanos. Los cuatro gobiernos ya pasaron. Todo esto está sucediendo. ¿Qué nos falta? Nada más la última semana. Y eso, hermanos, digo, ya pasaron 2000 años. Esto ya debe haber ocurrido desde aquí. Pero pasaron 7, 10, 15, 20, 100, 200, 2000 años. Y no ha pasado. Y dice Jesús, esto solamente mi Padre lo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué, María? Porque no abrió. ¿Por qué lo abrió? Él lo puso. Él lo estableció. Así le plació. Y bendito sea Dios. Y dice, en la palabra dice que Dios permitió que los judíos rechazaran ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y a lo suyo vino, o sea, vino a su creación, dice, ahora sí precisa, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aclara el Señor, y bendito sea Dios de ahí, bendita su misericordia y su gracia. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí habla judíos. No. Ya no. Ya no. Ya habla cualquiera. Aquí ya es para que el que quiera. Ya no habla del pueblo judío. Dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Angelitos creyó en su nombre. Amén. Aquí está, mira. Y no falla, no falta, y aquí está. Les dio potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Ese hijo de Dios nos permite entrar a los pactos, a las promesas, por fe, por fe. Porque aquí nos pide ¿qué? Fe. Fe. Ese es el puente de unión, ¿verdad? Háganle cuenta la cuerda allá y acá. Y ahí es donde yo me agarro para ir hacia Dios, ¿verdad? ¿Qué? La fe. Por eso dice el Señor, hallaré fe cuando venga Jesús. Pues viene por los judíos, pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que Dios abrió este espacio y dice, a todo aquel que me recibe, a todo aquel que cree en mí, dice, le doy la potestad de ser hecho mi hijo. A todo aquel que me cree. Entonces, este periodo de gracia, hermanos, Dios lo abrió y bendito sea el Señor de verdad. Y bendito sea Dios que Dios le permitió al pueblo no recibir a Cristo Jesús, porque ahí entramos nosotros. Por eso, ¿verdad? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso, por su duro corazón, dice la palabra, que ahora a todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Dios abre este tiempo, hermanos, un tiempo de plenitud. Sorpréndanse. Ojalá y entiendan este versículo. Aquí me van a entender. Romanos 11. Yo voy a terminar, mucho. Yo voy a acabar. Sorpréndanse, hermanos. 11, 25, 26 y 27. El capítulo está intitulado como el remanente de Dios. Dice 11, 25. Dios abre este periodo ¿de qué? De gracia. De gracia. ¿Para qué? Para que entre todo aquel que cree en Jesús. Ahí entran ¿quiénes? La iglesia. Los gentiles. No. Los gentiles. Los gentiles. Ahorita vete con lo primero. Lo primero. Dice 11:25. Pongan mucha atención a este versículo, hermanos, por favor. Si no lo comprenden, de verdad Dios los agarre confesados. Y de verdad, hermanos, preocúpense en entregarse de verdad al Señor. Porque Dios nos da entendimiento. Nos da comprensión de todo esto. ¿Para qué? Para que en verdad, hermanos, vayamos en comunión con Él. Recuerden que toda la enseñanza de la Biblia, ¿cuál es? ¿Aprender a qué? A depender de A depender de Dios. De eso se trata la Biblia. Aprender a depender debidamente con el Señor. O en el Señor, dice. Porque no quiero, pongan mucha atención, hermanos, aquí. No quiero, hermanos, que ignores este misterio. O sea, me dice Pablo,
Es un misterio. Es un misterio. No está revelado, pero aquí nos va a dar revelación el Señor a través del Espíritu Santo. Dice, para que no seáis arrogantes. ¿Se acuerdan que le dijeron al pueblo de Israel? Le dio la idea a Jesús, a los judíos, de ser esclavos, y le contestaron con toda arrogancia, con todo orgullo: nosotros nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué estaban diciendo? Que por ser hijos de Abraham ya son salvos. Dice Michael, yo soy hijo del pastor, a mí no me pasa nada. No, hijo, necesitas de Cristo Jesús. Mari necesita de Cristo Jesús. La Virgen María necesita de Cristo Jesús. Dice, oh Señor, mi alma, mi Salvador, dice María. Ella misma necesita un Salvador. Necesitamos de Jesús, el Salvador. Dice, no quiero que ignoren este misterio. Nos dice al pueblo, no, aquí ya nos habla la iglesia. Nos habla a los que hemos creído en Jesús. ¿Quién? Pablo. Dice, no quiero que ignores este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos. O sea, no por ser hijo de Abraham, ya estás salvo, ya estás apartado de él. Olvídate, estás pero si mal. Dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y fueron castigados, ¿verdad?, por su endurecimiento, por su idolatría. Fueron llevados a cautiverio. Hasta que haya entrado, dice, oigan esto, hasta, o sea, da un periodo, hasta que suceda esto, hasta que pase esto. Esto tiene que pasar, dice aquí la palabra. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entiendan esto, por favor. Esto habla de su santidad, ¿verdad? Esto habla del crecimiento espiritual que ustedes ahorita en este momento tienen. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este periodo se abre, ¿para quién? Para los gentiles. Entonces dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cómo entra esa plenitud a nosotros? Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Yo recibo a Cristo en mi corazón, y dice Romanos 5:5 que inmediatamente entra el Espíritu Santo en mí, y entra el amor de Dios en mí. O sea, entra la plenitud en mí. ¿Quién es mi plenitud? Cristo Jesús. Entonces dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que todos recibamos a Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo? Cuando Dios lo determine. Porque habrá muchos que van a seguir diciendo que no. Habrá muchos que seguirán diciendo, ¿sabes qué? No me interesa. Yo no creo en eso. ¿Sabes qué? No. Aunque me digas lo que me digas, no me interesa. Entonces dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que Jesús entre en su corazón. Dice que no es que sea tardo para la ira, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento para que nadie se pierda y todos tengan, ¿qué? Vida eterna. Jesús, Dios, hermanos, oigan esto, está esperando. ¿Es un tiempo de qué? De gracia. ¿Impuesto por quién? Por Dios. En esta profecía, Dios es soberano, ¿verdad? Y Él, bendito sea Dios, que no permitió que el pueblo recibiera de entrada a Cristo Jesús. Al rechazarlo, dice, es para esto, para los gentiles, para darles la oportunidad al hombre común que entre a mis planes, a mis pactos, a mis promesas. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oigan, aquí no establece tiempo. Entonces, este periodo va a terminar en el momento que Dios lo decida. Hasta que haya entrado, o sea, a ver cuántos vienen. Y se acuerdan de las fiestas de las bodas de Cordero. Y se vayan a los caminos y tráiganlos, fórcenlos, métanlos. Y así lo hacemos con los niños, nosotros ya los forzamos. No están aquí de voluntad, realmente. Pero en algún momento les debe de quedar el 20 aquí en la cabeza. ¿Qué? La palabra. En algún momento una persona, ¿verdad?, puede recibir la palabra y ir al entendimiento a Cristo Jesús. Por eso dice aquí, hasta que haya entra, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que entren los gentiles. ¿Quién va a entrar? Jesús. Y Él nos injeta, ¿en dónde? En el olivo. O sea, nos injeta a la uva. Él es la salvación, Él es el hebreo, Él es el judío de judíos, Él es la salvación.
Él nos injerta, ¿verdad? Porque somos adoptados, no somos naturales. Somos adoptados y nos injerta al olivo. ¿Cómo nos injerta? A través del Espíritu Santo. Nos mete, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿qué sigue? Para que todo aquel que cree en Cristo pueda ser, no importando ya que sea o no judío. ¿Qué sigue? Jesús viene hasta las nubes a arrebatar a su iglesia. El arrebatamiento. Es lo que estamos esperando. Entonces ya aquí entran judíos. Dice que de los dos pueblos hará uno. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo judío y al pueblo gentil. Y dice Jesús, tengo otro pueblo. Tengo otro pueblo. Y bendito sea el Señor, que es hijitos. Entonces Dios nos está permitiendo, ¿verdad?, que vayamos a esos pactos, a esas promesas, que vayamos a Cristo Jesús. Que no nos perdamos, sino que tengamos que vida eterna. Pero es un periodo en el que Dios está esperando que entre la plenitud de los gentiles, es decir, que entre Jesús en ti y Él te injerte en los planes de Dios, ¿verdad?, en el Espíritu Santo. Él te lleve, o sea, Él nos meta los libros, Él nos haga parte del cuerpo de Cristo. No podemos entrar nosotros por nuestra cuenta, no podemos, no hay forma, es espiritual. Dice Pablo que van a resucitar los muertos en Cristo y nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4. 4:16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. Arrebatamiento. Segunda venida es otro momento. Arrebatamiento inmediatamente en las 70 semanas de Daniel, es decir, la tribulación, la gran tribulación. ¿Cómo se llama este periodo? Día del Señor. Es donde el Señor va a desatar toda su vida para el hombre. Entonces dice, en las nubes, el arrebatamiento. En ese momento, hermanos, termina este periodo, ¿verdad?, de gracia. Ya no más, se acabó. Llamado, dijimos, de gracia. Entonces se va a dar cumplimiento a la última semana de Daniel, que son 7 años. Así se cumplirán las 70 semanas programadas por Dios. 7 años. 7 años. Después, dice, estaremos con Él en el cielo. Dice, ¿aquí qué será? Perdón, 7 años. ¿Aquí qué va a ser? Las bodas de Cordero. No. Aquí, arriba, las bodas de Cordero. 7 años. 7 años que vamos a estar con el Señor. Ojo. ¿Aquí qué va a ocurrir? La tribulación. La tribulación. Aquí en la tierra. Nos vamos a estar con el Señor 7 años. Después viene el reino milenial y dice que venimos con el Señor a gobernar. Dice. Después, El trono blanco. el juicio del trono blanco. Y después, Eternidad. la eternidad. Si esto está así, hermanos, Pastor, espérame. Ay, sí, hermano, perdón. Dígame. ¿Y cuándo va a ser lo de la resurrección? Aquí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que hayamos quedado. Lo acabo de leer, primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Primero resucitarán los que ya murieron en Cristo, los que creyeron en Cristo. Después vamos a ser arrebatados nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos caminando aquí. Sí, vamos a ser arrebatados. Y vamos a reunirnos con Jesús ahí en el cielo. Él va a permitir que tomemos cuerpo. ¿Cuál? El nuestro. Y vámonos hacia el cielo con Él. Y aquí va a iniciar la gran tribulación. El periodo de los 7 años. Por eso dije, aquí vamos a estar 7 años con el Señor. El periodo que dure la tribulación.
Una vez que termine este periodo, sigue la segunda venida, es decir, Jesús impone su reino. Venimos con él a gobernar. Luego sigue el trono blanco. Van a resucitar todos, ¿verdad? Para escuchar su sentencia. Y luego sigue ya la eternidad, ya sea en el cielo, o algunos van a ir al infierno. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas, hermanita? Dios nos habla, hermanos, eso sí quiero que lo entiendan muy bien. Dios, si yo no conozco profecía, fíjense, la reconstrucción del templo me lo dice Nehemías y Esdras, son dos profetas. Entonces yo para llegar a estas conclusiones, hermanos, tuve que checar Ezequiel, Zacarías, Nehemías, Esdras y obviamente Daniel. O sea, si yo no conozco bien profecía, hermanos, nunca voy a poder explicar esto. Y caigo en rollos, ¿verdad? Que es que primero esto y primero aquello. Como por ejemplo, ¿verdad? Todos los pastores, hermanos, yo no veo ni uno que habla de la iglesia como si aquí estuviera. Y en los tiempos de Jesús no había iglesia. La iglesia inicia después. Y bien Jesús lo dijo, ¿verdad? O sea, edificaré mi iglesia. O sea, va a haber iglesia, sí, pero fue después de Jesús. Entonces, en ese tiempo, ¿a quién le hablaba? Y los pastores, pero necios, a establecer que Dios nos está hablando ya, nos dicen como si fuera la iglesia directa allí. La iglesia ahí no existía. Ahora, también cometen otro error. Ojo con lo que voy a decir porque ya lo dije. Mateo, ¿cuál sigue? Marcos, ¿cuál sigue? Juan. Lucas, ¿cuál sigue? Juan. ¿Y Hechos? Son historias. Hermanos, son libros históricos. No son libros doctrinales. Entonces, mi teología, la de cada uno de nosotros, o sea, mi estudio referente a las cosas del Señor, mi teología, mi fe, debe de estar cimentada en las epístolas doctrinales, que es Romanos en adelante. Ojo, vean lo que estoy diciendo. Es un error que se está cometiendo en las iglesias. Los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan son 4. No establecen doctrina, sí nos enseñan historia. Son libros históricos. Y sí son base de, pero deben de ser vistos bajo el crisol de ¿qué? De las epístolas doctrinales, de donde en verdad viene la doctrina, de Romanos en adelante. ¿Y la joya doctrinal cuál es? Romanos. Ahí están todas las doctrinas. Ahí están todas las revelaciones. Ahí está Pablo, hermanos, de verdad, hace un libro maravilloso. Pero no puedo ignorar como estudio ese detalle, ¿verdad? Dios no le habla ahí a la iglesia. Y Dios, todos los pastores hablan como si los pactos, las promesas, todo fuera para la iglesia. No. Todo esto está establecido. De hecho, esta profecía, le puedo poner aquí, profecía para el pueblo de Israel, no es para nosotros. Ahora, bendito sea Dios, hermanos, que aquí Dios permite que entremos. Bendito sea Dios. Pero ese periodo, hermanos, ¿quién lo abre? Dios. Por eso dice Jesús, ¿el tiempo cuándo es? Dice, solamente mi Padre lo sabe. ¿Por qué? Porque Él lo puso. Es una cuestión de arriba. Así que una orden de lo alto. Y ahí es donde entramos nosotros. Por eso dice Jesús, ¿verdad? Y lo deja bien claro. Instituye el ministerio para los gentiles aquí. Y bendito sea Dios, ¿verdad? Porque Pablo se dedica al pueblo gentil. Y establece iglesias y levanta, edifica aquí y acá, en Asia, en África, en varios lugares, en Roma, edifica iglesia. Y ahí es donde entran, ¿quiénes? Los gentiles. Los gentiles. Por eso dice las bodas de Cordero, sal y llama al que quiera venir, tráetelos, fórzalos. Y ahora dice aquí, fíjense cómo aplica Roma, Juan 1, 11, 12, a todo aquel que él cree, dice, mas a los suyos vino y no le recibieron. ¿Eso fue de quién? De Dios. Puso duro corazón en el pueblo. ¿Para qué? Él ya tenía planeado todo, hermanos, para abrir este periodo. ¿Para quién? Para los gentiles.
para que aquí podamos entrar nosotros por la fe en los planes de Dios, en los pactos de Dios, en las promesas del Señor. Ahora sí, ya como iglesia, establecida por Dios, ¿verdad? Establecida por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿alguna otra duda? Fíjese, ¿no? Ya se sorprende uno porque son 434 años. Sí. 400 años el pueblo estuvo cautivo. 49. Acá. De acá, no, acá. Acá sucede eso. ah, Aquí se da la orden. Ah, qué bueno que lo aclaras. donde Dios estuvo en silencio. Y 34 años fueron los de Jesucristo. Él a los 33 años Sí, murió. o sea, en este periodo entran ¿qué? Los evangelios, ¿no? Ah, Antes hubo 7 años de silencio, lo que tú estás diciendo. Aquí, esto fue aquí, 7 años. O sea, si lo analizas a través de libros doctrinales, toda la profecía te abarca todo. Nomás que ahorita estamos hablando nada más de las 70 semanas. no sé. Pero aquí están los 7 años, aquí, de silencio. Aquí estamos entrando en los evangelios. Ya murió Jesús. Aquí estamos hablando de la iglesia, es edificada también la iglesia. El cautiverio es de aquí para acá. Entonces, aquí es donde Daniel ora. Aquí. Pero ahí entra la profecía de Jeremías que dije, 29:10. O sea, Daniel se da cuenta que ese periodo ya va a terminar. Entonces, él empieza a orar y le dice, se va a dar la orden de restaurar. Y hasta que restaure, dice, están determinadas 7 semanas. Entonces, de la restauración total a que muere el Mesías, son 62 semanas. Y si lo unes todo, dan los 490 años que estamos estableciendo para las 70 semanas del año. Ahora, Es que está muy, híjole, muy explicado. no quiero decir, ay, usted es lo único que lo sabe. No, si me puse a estudiar de verdad. Entonces, el punto es que aquí están equivocando. O sea, yo veo que mucha iglesia no está conociendo bien esto. Y está sacando doctrina de los evangelios. Y no está totalmente correcto eso. No puedes ignorar profecía, porque es la palabra de Dios, es lo que Dios nos dio a saber. Entonces, si yo me chuto esto y me voy directo a los evangelios, voy a poder estar errando mi enseñanza. Discúlpenme, de verdad, hermanos, yo no sé ustedes, pero ¿quién nos ha enseñado de que Dios no hace pacto con la iglesia? Porque no está establecida. Yo veo predicaciones y predicaciones en el YouTube y el pastor siente como que la iglesia ya está ahí. Y los pactos son con la iglesia y las promesas son para la iglesia. ¿De dónde sacas eso? O sea, no está correcto. Y yo veo, ¿verdad? También mucho desconocimiento de la profecía. Porque aquí, insisto, ¿verdad? Entra Daniel, entra Nehemías, Esdras, entra Ezequiel, Zacarías, Jeremías. O sea, son varios profetas hermanos que entran para darnos explicación de este periodo. Ahora, ¿de dónde salió este periodo? Es algo que Dios impuso. Nadie nos ha enseñado. No. Le llaman tiempo de gracia y nada más. Sí, pero realmente la dispensación es de la iglesia. Ahora, Dios, por las cuestiones de Dios se llama tiempo de gracia, porque dice 1:17 de Juan, que con Jesús vino La gracia. y la ¿Verdad? verdad. ¿Otra pregunta? ¿No? Vamos a ponernos aquí. Gracias, Padre de los cielos. Gracias, bendito Señor, por darnos estas enseñanzas, Padre, porque pidiéndote que sean de edificación para todo oyente que esté en este lugar, Señor, que tú has permitido que esté aquí. Gracias te damos por cada uno de los hermanos que se obligó, que se esforzó en venir a escuchar de ti, Señor, a escuchar de tu palabra. En misericordia de aquellos que no vienen, bendito Padre, que no está en su corazón realmente en mi Señor Jesucristo. Son cristianos, ¿verdad? De domingo nada más. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí, que son normalmente los que estamos. Te pido, Señor, que
desde ese entendimiento, que sea tu Santo Espíritu, bendito Padre, en ellos para que encuentren explicación en estos temas que son tan importantes. Gracias, Padre. Te pido y te ruego, Señor, por cada corazón aquí presente, que lo ilumines, que le des luz de entendimiento, Padre, para que comprendan estos tiempos que están muy, muy, muy cercanos a la venida del Señor Jesucristo. Que podamos tomar en serio estas cosas, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido y clamo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar un cafecito, hermano, por favor. Ya que te ves.